Durante la administración del presidente Juan Manuel Gálvez, se produjo una reactivación de la economía hondureña. Se funda el Banco Central de Honduras, quitando para siempre la regalía que por tantos años habían venido disfrutando los bancos particulares. Fundó también el Banco Nacional de Fomento para impulsar la agricultura y estimular nuevos cultivos en la República. Funda también los Ministerios de Hacienda y Agricultura. Construyó el Palacio Legislativo y creó el impuesto sobre la renta. Funda la Escuela Nacional de Música, el Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, abrió la Facultad de Ciencias Económicas, construyó la carretera de Occidente y pagó la deuda externa. Es durante su gestión que se produce la huelga bananera de 1954 y el Congreso creó la Ley de Aeronáutica Civil y el Código del Comercio. Durante su gobierno, como pudimos observar, hubo un mejoramiento de la economía nacional. Se modernizó también la administración pública. Pero antes de terminar su periodo de gobierno, este le entregó el poder al vicepresidente Julio Lozano Díaz en 1954, luego de que explotara la huelga bananera. Una de las características de su gobierno es que gobernó bajo la paz, debido a que durante todo su periodo no hubo reos políticos ni exiliados, y convocó a elecciones de autoridades supremas, presentándose 3 candidaturas: la del general Carías Andino por el Partido Nacional, la del general Abraham Williams Calderón del Partido Reformista y la del doctor José Ramón Adolfo Villeda Morales por el Partido Liberal. Pero ninguno de los 3 candidatos obtuvo la mayoría absoluta, y a él, sintiéndose enfermo, el 16 de noviembre de 1954, deja el poder en manos del vicepresidente Lozano Díaz y se marchó a Panamá. Al hablar de la década de 1950, no podemos pasar por alto la gran huelga de 1954, debido a que es uno de esos sucesos que marcaron esta década. Durante el mes de mayo de 1954 se llevó a cabo una huelga de más de 69 días, en los que se exigieron mejoras en las condiciones de los trabajadores en Honduras, ya que en el país no existía una ley ni un código que rigiera sobre el trabajo y el trabajador, marcando así, como en la huelga bananera, como el mayor movimiento social más importante en Honduras. Y para comprender esto debemos saber que en aquella época existían 2 monopolios bananeros que no solo dominaban la economía en Honduras, sino que también quitaban y ponían presidentes que controlaban el Congreso Nacional, controlaban el sistema jurídico a su favor, y esos 2 monopolios eran la United Fruit Company y la Standard Fruit Company. Los trabajadores sufrían una gran explotación, que no tenían derechos laborales ni sociales. Al par de esta situación, el país estaba sometido a una dictadura que tenía 25 años, que no existían libertades políticas ni elecciones, debido a que el general Tiburcio Carías Andino había disuelto los sindicatos y toda organización social, incluyendo al Partido Comunista de Honduras. Durante la huelga, en 1964, el presidente de nuestro país es Juan Manuel Gálvez, cedido por Tiburcio Carías Andino sin existir elecciones, y esta situación hace que exista una leve apertura política de Gálvez que aprovechan los trabajadores e intelectuales progresistas. Gálvez jamás imaginaría que su leve apertura política iba a ayudar a crear las condiciones en la mente de las personas y de los trabajadores para comenzar las reivindicaciones sociales y económicas que años más tarde iba a proceder a la huelga. Algunos de estos intelectuales aprovecharon que ya no existe la mano de hierro de Tiburcio Carías y que en 1948 se creó el Partido Demócrata Revolucionario Hondureño, con el que también surgió el Comité Coordinador Obrero, los periódicos Vanguardia Revolucionaria y Voz Obrera. Vuelve a organizarse el Partido Comunista de Honduras, y estas instituciones jugaron un papel importantísimo de persuadir a los obreros para reivindicarse de manera social y económica, y de contar con un código de trabajo y seguridad social. Para 1953 se dan 2 coyunturas muy favorables para la huelga histórica. Por un lado, las compañías bananeras reorganizaron las formas de trabajo y de pago, cambiando las jornadas de trabajo y reduciendo los salarios. Y por otro lado, el pueblo comenzó a exigir las elecciones.
Esta reorganización de trabajo incluía que en Tela y Puerto Cortés, los lugares de embarque del banano de la United Fruit Company, a los trabajadores se les comenzó a obligar a cargar los barcos sin pagarles como doble trabajo. Y es lo que hacían los domingos. Los obreros se comienzan a negar y hacen un paro en abril de 1954. El gobierno intervino y manda a soldados y sucede el paro. Posteriormente, los obreros protestan ante la bananera presentando un pliego de peticiones y la empresa pone una negativa ante este reclamo. Ante el negativismo que tuvo la empresa, el 1 de mayo en el Progreso, celebrando el Día del Trabajador, los obreros deciden paralizar todas sus labores. Se paraliza Tela, el Progreso, Puerto Cortés, La Lima. Para el 5 de mayo se suman al paro los obreros de la Standard Fruit Company y en junio se extendió la huelga a las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Era una propuesta de casi todo el país, con el objetivo de parar los desmanes de las bananeras. Los trabajadores formaron su pequeño gobierno para dirigir esta huelga. Este gobierno estaba conformado por comités de apoyo, comités de vigilancia, el comité central. Sin embargo, las bananeras, en complicidad con traidores y el gobierno, comenzaron a reprimir a los trabajadores y es encarcelado el líder Augusto Coto, acusado de comunista. También otros son privados de su libertad. La comunidad internacional, en especial los obreros, se solidarizaron con el movimiento. El 9 de julio de 1954 se firma un acta y termina la huelga. Los trabajadores no lograron todo lo que querían, sin embargo, pese a la traición y represión en este movimiento, se logró que en 1959 el presidente Ramón Villeda Morales creara el Código del Trabajo, legalizara el sindicalismo y nace el Seguro Social de la Reforma Agraria. Este movimiento fue beneficioso para el país porque se consiguieron reivindicaciones sociales pese a que faltan muchas y mejorar otras. De los traidores, estos siempre han existido y en este momento el sindicalismo hondureño los tiene y algunos gozan de beneficios a cambio de traicionar y piensan que el pueblo no los juzga ni los conoce. Una de las situaciones que caracterizó a Honduras durante esta década de 1950 fue el militarismo, y esto debido a los múltiples golpes de Estado existentes en el país. El 21 de octubre de 1956 se generó el golpe de Estado orquestado por una junta militar, marcando el inicio del militarismo en la política hondureña. Este, motivado por la inestabilidad que seguía en el país junto a la presión del Partido Liberal por ascender al poder, ya que estos tenían el trasfondo de muchísimos encarcelamientos a sus militantes y líderes, esto provocó que los militares tomaran el poder en el país bajo el compromiso y el pretexto de garantizar el respeto a la Constitución. De esta manera, el 21 de diciembre de 1957, el doctor José Ramón Villeda Morales, con una popularidad muy grande entre el pueblo, comienza su mandato presidencial constitucional, pero durante el 3 de octubre de 1963, justo antes de las elecciones próximas a realizarse, las Fuerzas Armadas del país interrumpieron el periodo presidencial del doctor Ramón Villeda Morales. Y así evitaron que Modesto Rodas Alvarado llegara al poder de manera legítima en las elecciones. Durante este golpe de Estado militar, se orquestó la masacre de muchísimos miembros de la Guardia Civil junto al exilio del mismo doctor Villeda Morales y de Modesto Rodas Alvarado. Es en este momento que López Orellano, un dirigente militar, se proclamó como el presidente provisional de Honduras, mientras se elegía al próximo presidente. Debemos de recordar que durante el gobierno de López Orellano, la administración de la educación pública pasó a manos del gobierno central y gracias a esto se facilitó su expansión debido a que se estableció un salario base para los maestros y se decretaron las leyes orgánicas de la educación, la ley de la jubilación y pensiones junto a la ley de escalafón. Y es durante este periodo que se le otorga la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Junto a esta viene la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante el gobierno del presidente Ramón Villeda Morales, al que popularmente se le conocía bajo el apodo de Pajarito, este estableció la seguridad social para los trabajadores hondureños y se auspició en la elaboración de una nueva legislación laboral. Villeda Morales, apoyado y con la ayuda de la Alianza para el Progreso impulsada por John F. Kennedy,
impulsó una serie de reformas y logró institucionalizar un aparato estatal de servicios públicos referidos a educación, salud y vivienda. Junto a esto, durante su gobierno, creó el Código del Trabajo, una ley de emisión del pensamiento, la Ley de Reforma Agraria, creó una Junta Nacional de Bienestar Social, fundó muchas casas hogares para menores, guarderías infantiles, logró la erradicación de la malaria. Se funda el Instituto Hondureño de Seguridad Social, funda hospitales y centros de salud en distintas regiones del país, crea la Ley del Fomento Industrial y logra la reincorporación del ferrocarril nacional. Es durante su gobierno que se crea el sistema hidroeléctrico Yohoa-Río Lindo. Funda así también el Instituto de Rehabilitación y comienza con la construcción de la carretera de Occidente. Y él logra una estabilización monetaria y libre convertibilidad durante su mandato presidencial. Este también funda la Guardia Civil. Pero debido a todas las reformas realizadas a favor de los trabajadores y a pesar de que este era apoyado por Kennedy, él fue víctima de un golpe de Estado auspiciado por un grupo de militares hondureños en contubernio con políticos y terratenientes del país, que dio inicio a un periodo de juntas militares en Honduras nuevamente. El mandato de Ramón Villeda Morales debía durar hasta el 21 de diciembre de 1963, pero pocos días antes del término de su mandato, un cuartelazo dirigido por el coronel López Arellano lo saca del poder para el día 3 de octubre de 1963, obligándolo a buscar asilo en Costa Rica. Durante la década de 1950 se registraron importantes cambios jurídicos que afectaron tanto la posición social así como la posición política de las mujeres en Honduras. Estos cambios fueron el resultado de nexos institucionales entre las instancias nacionales e internacionales. Las mujeres de Honduras tuvieron una amplia participación en las organizaciones sindicales, campesinas, en las capas medias, en las manifestaciones por la liberación de presos políticos, así como en las manifestaciones por la apertura de la democracia. Debemos tener presente que para la década de 1950, en todos los países de la región se había reconocido el derecho al voto de la mujer, excepto en Honduras. Para comprender el contexto político al que se enfrentaron las mujeres durante esta década, debemos conocer que entre 1948 y 1954, el Congreso Nacional de Honduras únicamente estuvo representado parlamentariamente por diputados del Partido Nacional. Esto debido a que el Partido Liberal no se presentó a las elecciones generales de Honduras de 1948. Es por eso que en 1950 el Congreso nacionalista en su totalidad conoció la presentación de una moción que fue propuesta por los diputados Jesús Villela Vidal y Eliseo Pérez Caldazo. Estos en la solicitud presentaban otorgar la ciudadanía a las mujeres hondureñas. Pero estos debates, lastimosamente, siempre resultaba ganador la parte en contra de la moción. Pero durante el mes de enero de 1954, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Honduras, y bajo la presión de organizaciones feministas, estos grupos conformados por Trinidad del Cid, Olimpia Varela, Clementina Suárez, Lucila Gamero de Medina, Argentina Díaz Lozanos y entre otras damas hondureñas, lograron ejercer esta presión en la que se resolvió aprobar por unanimidad el decreto número 30, que le concedía la ciudadanía a las mujeres. Antes de entrar en vigor, la resolución debía pasar previamente por ser ratificado por la legislatura de 1955. Esto significaba que las mujeres quedarían fuera de votar en las elecciones generales de Honduras de 1954, que se celebraron en el mes de octubre. Pero el 24 de enero de 1955, y siendo el jefe de Estado Julio Díaz Lozano, se ratificó el decreto 30 de 1954 mediante el decreto de ley número 29. Es decir, que el 24 de enero de 1955 las mujeres obtuvieron su derecho al sufragio. Y es hasta 1957 en que las mujeres se acercaban a las urnas para depositar su voto por primera vez en la historia de Honduras.
Entre las mujeres hondureñas y feministas podemos encontrar a Lucila Gamero de Medina, quien fue la primera escritora profesional de Honduras, médica y materializadora del derecho al voto y el sufragio femenino. Nos podemos encontrar también a Olimpia Varela y Varela, una educadora feminista y escritora que fue fundadora de varias revistas de carácter literario. Ella nació en Lloro en 1889 y falleció en la ciudad de Tegucigalpa en 1986. Uno de los partidos políticos que le dio un gran empuje al feminismo trabajador y obrero fue el Partido Comunista de Honduras, ya que mediante la asociación de mujeres, ligada a su organización política, avivaban las voces de estas durante y después del régimen de Carías y de sus sucesores nacionalistas. Todo esto con el fin de que fueran escuchadas y fueran tomadas en cuenta.